Hola, bienvenidos al canal Electroarduino, donde aprenderás electrónica básica y programación de la tarjeta Arduino. Hasta ahora has trabajado con el diodo LED que trae incorporado la tarjeta Arduino. Bien, ahora nos metemos más en serio con la electrónica y en este vídeo aprenderás cómo conectar y calcular un diodo LED a un pin de la salida digital de Arduino. Pues necesitas más LEDs o si quieres que estén ubicados en un chasis o caja de tu proyecto. Recuerda que necesitas configurar tu pin de Arduino como salida con pin mode y escribir un valor alto con digital write para que se enciendan o un valor bajo para que se apague. Vamos allá. Bien, lo primero que vamos a ver es ¿qué es un diodo? Un diodo es un componente electrónico semiconductor de dos terminales, como podéis ver aquí, donde se permite la circulación de corriente solo en un sentido. Digamos que tiene polaridad. La polaridad es la que veis aquí. El ánodo es el positivo y el cátodo el negativo, que siempre suele coincidir con una marquita o una rayita en el encapsulado del componente. Su símbolo electrónico es el que veis aquí, ¿vale? Y para su construcción se emplean materiales semiconductores con impurezas tipo P y tipo N, que es lo que se llama unión PN, que hacen que solo circule la corriente desde un sentido, desde el P, el positivo, a el N negativo. En el mercado encontraréis dos tipos de diodos, los fabricados con silicio, que son los más utilizados, y que se caracterizan porque la tensión en polarización directa son 0,7 voltios, y el de germanio, que es menos empleado y que pues, se caracteriza porque esa tensión cae a 0,3. Si vemos la curva característica del diodo, vemos que en polarización directa tenemos que es una curva que veis donde tenemos la tensión de codo, que es la tensión de 0,7 voltios para los de silicio que hemos comentado antes, ¿vale? Normalmente se suele quedar polarizado por aquí, y luego una tensión inversa donde pues, el diodo no conduce hasta que llega un momento que se denomina tensión inversa, donde el diodo puede destruirse, o sea, conduce ya por la alta tensión que está soportando y puede destruirse. Hay que tener cuidado de no sobrepasar esa tensión inversa. Si vemos una hoja de características de los diodos más empleados, los de la serie 1N4000, vemos que, bueno, pues dependiendo de si es 4001 hasta 4007, vemos que soporta diferentes tensiones inversas. Por ejemplo, si queremos utilizar un diodo para emplearlo en tensiones de 220 voltios, pues veréis que tenemos que irnos ya a 1N4004, ¿vale? Hay que tener en cuenta esas hojas de características del fabricante. Luego también vemos que todos soportan una corriente de hasta 1 amperio, ¿vale? O sea que son diodos que se podía llamar de potencia media, ¿vale? Y luego, bueno, pues tampoco hay que sobrepasar la temperatura de la unión, ¿vale? Si un diodo se sobrecalienta, ¿vale? Pasa de la temperatura que el fabricante especifica, pues puede destruirse o quemarse. Aquí tenemos, por ejemplo, una conexión o un circuito de polarización del diodo de forma directa. Vemos que tenemos la tensión, imaginaros, de Arduino, donde el polo positivo está al ánodo del diodo y el cátodo a través de una resistencia de carga que volvería otra vez a la fuente de alimentación. Si vemos las polaridades, vemos que el positivo coincide con el ánodo, con lo cual está en polarización directa, y bueno, pues la tensión que caería en el diodo, hemos dicho que al ser de silicio, que son normalmente los que se emplean, serían de 0,7 voltios, y la tensión en la resistencia sería la tensión de la fuente menos la que se queda el diodo, con lo cual tenemos 5 voltios menos 0,7, 4,3 voltios, lo que se quedaría en la resistencia de carga. Si ahora vemos el circuito de corrientes, tenemos que la corriente saldría por el polo positivo de la fuente, pasaría por el ánodo del diodo, por la resistencia de carga y volvería otra vez al polo negativo de la fuente de alimentación, con lo cual la corriente en el diodo sería igual a la corriente de la resistencia porque es un circuito serie, y bueno, esa corriente sería, por ejemplo, calculando los 4,3 voltios que hemos dicho que caerían en la resistencia dividido la propia resistencia. Si ahora cambiamos la polaridad de la fuente, ¿vale? Vemos que la polaridad ahora que tenemos en el diodo está
en forma invertida, con lo cual ese diodo se comportará como si fuese un interruptor abierto, no dejará conducir la corriente sobre el diodo y sobre la resistencia será cero, ¿vale? Y bueno, pues toda la tensión que está en la fuente estará ahora en los bornes de ese diodo, que es la tensión inversa del diodo. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo que se caracteriza, es un diodo particular, se llama diodo Zener, donde normalmente suelen trabajar en polarización inversa. ¿Por qué? Porque digamos que el fabricante especifica una tensión inversa del diodo de una cantidad, por ejemplo está marcado como 5V1, 5,1 voltios, y permite estabilizar en esa polarización inversa a esa tensión. El símbolo, como podéis ver, es muy parecido al diodo normal, solo que con esas dos rayitas como si fuese una Z de Zener, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se pondría o cómo se polarizaría de forma inversa para estabilizar la tensión que hay en R2. Y bueno, los diodos que más vais a emplear, o vamos a emplear ahora, es el diodo emisor de luz, ¿vale? Es un diodo, de ahí las siglas LED, de Light Emitting Diode en inglés. Y bueno, pues veis que hay diferentes tamaños, colores, formas. Su símbolo en los circuitos electrónicos es el que veis aquí, con dos flechitas que indican que emite luz, ¿vale? Y lo más empleado son los diodos cilíndricos, que veis aquí, diodos LED cilíndricos, donde bueno, pues se caracteriza porque en el encapsulado aquí tenemos una rayita, ¿vale? Un corte donde nos indica que ese es el pin negativo, el cátodo. Bien. Por ejemplo, una forma de conectarlo a Arduino, imaginaos que tenemos el pin 12 conectado a través de una resistencia a la masa de Arduino. Esto sería la forma típica de conectar un diodo LED a través de Arduino. Acordaros que cuando tengamos uno lógico en ese pin es como si tuviésemos la tensión de la fuente de alimentación sobre esa resistencia, sobre ese pin. Aquí tenemos un ejemplo pues, sobre el pin 12 conectado a una resistencia y el LED a masa. Luego vemos que existen variedades. Por ejemplo, aquí tenemos LED que son bicolores, o sea, pueden tener varios colores en un mismo encapsulado. Se caracterizan pues, porque tienen un cátodo común, ¿vale? Y el ánodo, depende de donde se ponga la tensión, pues encenderá un LED o el otro o los dos colores. ¿Vale? Por ejemplo, una forma de conectarlo a Arduino sería el que vemos aquí. A través de una resistencia tendríamos un pin de uno de los colores, otra resistencia para otro pin de los colores, de otro color, perdón, y el cátodo común que iría a masa. Así podríamos encender tanto un color como el otro, o los dos a la vez, ¿vale? La iluminación del LED no se vería afectado. Pero si, por ejemplo, queremos ahorrarnos resistencias porque nunca vamos a tener los dos colores encendidos a la vez, podemos hacer es poner la resistencia en el cátodo común. De esa forma me afectaría si enciendo un color o enciendo el otro. ¿Qué pasa si enciendo los dos colores? Que como el consumo es el doble y esa resistencia no me va a dejar que pase más corriente, el LED se va a iluminar menos, ¿vale? Este caso sería solamente particular para cuando no se van a encender nunca los dos colores a la vez. Luego tenemos pues, los LEDs tricolores o RGB, donde pues, tenemos tres colores, el rojo, el verde y el azul, con un cátodo común. Y igual, pues, dependiendo la tensión que le demos a cada uno de esos colores, pues podemos generar mucha variedad de colores o tonalidades diferentes. Bien, pero vamos a centrarnos ahora en lo que serían las hojas de características de los diodos LED. Aquí tenemos que, dependiendo del color que se emplee, pues bueno, tiene una longitud de onda o se ilumina más o menos el LED. En este caso, este fabricante, sea el color que sea de estos tipos de diodos, siempre consumen 20 mA y la tensión puede variar entre 2,2 y 2,6 entre los bornes del diodo.
Por ejemplo, si cogiésemos LEDs con señales especiales, ¿vale? Pues aquí tenemos que, bueno, pues cambiaría el rango de tensiones, ¿vale? Aquí sí que la corriente para este fabricante sí que son de 20 mA, el ángulo de luminosidad que son 45 grados, y bueno, pues vemos que por ejemplo para el LED rojo puede ser de 2 voltios hasta 2,4, o si por ejemplo empleásemos un LED verde de 3,2 a 4 voltios, ¿vale? El rango de tensiones cambiaría. Hay que tener en cuenta también que, bueno, pues en las hojas de características de Arduino, del microcontrolador Atmega 328, la corriente máxima por el pin que puede entregar son 40 mA, con lo cual nunca deberemos sobrepasar esa corriente conectando diodos. Vamos a calcular un diodo LED en particular en nuestro circuito Arduino. Supongamos que hemos cogido un diodo amarillo de 5 milímetros de diámetro de su encapsulado y vemos que, bueno, pues consume 20 mA y la tensión está entre 2,2 y 2,6. Nosotros vamos a quedarnos con 2,2 voltios para, bueno, pues no llegar al límite, siempre ir por el límite inferior por seguridad. Entonces se conectaría, imaginaos, al pin 10, como veis aquí, y la tensión en el diodo hemos dicho que iba a ser de 2,2, con lo cual la tensión en la resistencia será la diferencia entre los 5 voltios menos los 2,2 que se queda en el diodo, ¿vale? Será 2,8. Con lo cual esa resistencia, para que nos consiga dar los 20 mA que necesita el diodo para iluminarse como Dios manda, tenemos que sería de 140 ohmios. Como ese valor no lo vamos a poder encontrar en las tiendas, su más cercano sería 150 ohmios. Así ya tenemos que una resistencia de 150 ohmios es la que nos hace falta para conectarlo en serie con el diodo y que se ilumine correctamente. Si lo podemos conectar al pin 12, por ejemplo, sería el circuito que veis aquí, una resistencia de 150 ohmios y el diodo LED amarillo, que es el que hemos elegido para nuestro montaje. Vale, pues ahora que ya sabemos que la resistencia tiene que ser de 150 ohmios, hemos conectado, este será el circuito que vamos a programar en Arduino, donde tenemos 4 resistencias en serie con el diodo LED de 150 ohmios, cada una conectado a un pin distinto de Arduino. Vamos a sustituir el pin de masa a partir de ahora por el símbolo de masa en electrónica, ¿vale? Para ahorrarnos espacio, pero sepáis que cuando ponemos este símbolo realmente está conectado al pin de GND de la tarjeta Arduino. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se conectarían los pines, el 10, el 8, el 6 y el 4, a través de las resistencias que hemos dicho que tenían que ser 150 ohmios, y los LEDs amarillos a masa, que sería el GND. Bien, vamos a continuar programando un circuito que haga o se iluminen los LEDs de forma de ping-pong, ¿vale? Que vaya pasando de un lado a otro. Lo primero que vamos a definir son los pines, bueno, los 4 LEDs que hemos conectado, que habéis visto en el circuito de conexión, donde, bueno, pues cada uno va al pin 10, 8, 6 y 4, una constante que va a ser el tiempo que va a estar encendido antes de pasar al siguiente pin, que hemos definido como una constante tiempo LED de 200 milisegundos, y bueno, definimos cada uno de los LEDs como salidas digitales, y aquí tenemos en el loop, en el programa que va a estar siempre en bucle, bueno, porque primero se enciende el LED 1, pasa el tiempo LED, luego lo apaga y enciende el 2, pasa un tiempo, lo apaga el 2 y enciende el 3, pasa un tiempo, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que llega al 4. Y luego en el 4 hace al revés, del 4 pasa al 3, del 3 al 2 y del 2 lo apaga porque ya repetiría otra vez al 1. Para ver eso cómo funciona, vamos a verlo. Ahí tenemos la conexión de las resistencias con el diodo y cómo está haciendo esa iluminación tipo ping-pong, ¿no? Que va de un lado para otro
encendiéndose. Ahora ya sabes qué es un diodo y cómo calcular y conectar diodos LEDs a tus proyectos con Arduino. Recuerda no sobrepasar la corriente de salida de 40 mA del pin de Arduino, con lo que solo podrás conectar dos diodos LEDs convencionales a un mismo pin. Ya puedes jugar con tu tarjeta Arduino, creando circuitos de luces que puedes encender y apagar a tu antojo. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para estar pendiente de mis próximos vídeos. Recuerda que ahora tú eres la clave.